and the fears smile at me. I just surrender and the agony is growing again inside of me. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. The silence is here, the fear is deep. The mirror that says it is a shame. She was on my side and now attacks me. What can I say? Always the same. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. Find a way, just like before. If you want to give up, just remember there is hope. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. In my mind, a vanity, the doubts and the fears smile at me. I just surrender and the agony is growing again inside of me. Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. The silence is here, the fear is deep. The mirror that says it is a shame. She was on my side and now attacks me. What can I say? Always the same.
Now I feel the pain, I can see the chains. Who can I blame? It was me again. I can hear the sun, I am not alone. It's time to cry out. No, I never stop. This is not the end. If I get knocked down, I get up again. I never stop, 'cause you are always with me. I want to live again. Probando ahora sí el sonido. Espero que se me escuche bien. Me verifican. Moderadora, sí se escucha bien todo. Se escucha, se escucha. Bueno, hoy tendremos un streaming especial. Mientras me confirman que se está escuchando. Hoy vamos a hablar acerca de mi carrera como astrónomo. Hoy va a ser un capítulo, por así decirlo, o como llamo esto, dedicado a la astronomía. Muchas veces cuando digo que soy astrónomo, una de las preguntas que surgen, la primera pregunta que me hacen cuando digo si soy astrónomo es si me refiero a astrólogo. Bueno, eso me lo han preguntado más de una vez, lamentablemente. Sí. Sí, en más de una ocasión me han preguntado si soy astrólogo. En un momento, esto es 100% real, hubo una vez que comenté a alguien que era astrónomo y me preguntó por el horóscopo. 100% real. Sí. A veces pasa. A veces pasa. Pero bueno, aparte de eso, todo bien. Otras preguntas que me hacen. Bueno. A ver, yo estudié física, no estudié astronomía. Hice un doctorado en física. Y cuando estudiaba física en la universidad, en algún momento comentaba, sí, estoy estudiando física. Algo que me llegaron a preguntar más de una vez era educación física, refiriéndose a deportes. También. Sí, también pasa. Pero no. A ver, pregunto acá. Pregunto una cosita. Y ya estamos por comenzar. Ok. Bueno, como decía, soy astrónomo y una de las cosas que me preguntan cuando soy astrónomo es, bueno, hay varias preguntas, ¿existe vida en otros? ¿Crees que haya vida en otros planetas? Eso es una pregunta que me suelen hacer. Y la otra pregunta es, ¿qué haces? Es una pregunta muy directa e interesante, porque básicamente es en qué consiste tu trabajo, o sea, como astrónomo. ¿Qué haces, no? Porque al final, bueno, la gente se interesa por lo que uno hace como astrónomo, porque es cool decir que uno es astrónomo, pero exactamente qué haces. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque en las últimas, en las semanas pasadas he hecho algunas entrevistas y ya va, que un momento aquí que no entiendo algo.
ok, consultando. He estado haciendo unas entrevistas y en los tópicos que hablamos con las personas, unas preguntas tienen que ver con en qué consiste su trabajo y tal. Y bueno, hoy yo quiero hacer una especie de repaso de todo toda la investigación que he realizado desde que empecé a hacer el doctorado. ¿Por qué desde que empecé a hacer el doctorado? Porque mientras hacía el doctorado fue la primera vez que publiqué un artículo científico. Entonces voy a brevemente decir que los científicos hacemos ciencia, publicamos los resultados en artículos científicos. Entonces, hoy voy a hacer una especie de overview o resumen o un vistazo a los artículos científicos que he publicado. He escogido para eso los artículos que para mí son más relevantes. En total he escogido 13. 13 artículos que considero yo que resumen bastante bien mi trabajo, mi labor de investigación. Solo he escogido artículos en los que yo sea el autor, el primer autor, que consiste básicamente en esos artículos donde realmente yo he llevado a cabo la mayor parte del trabajo, la idea, el desarrollo, etc. Y nada, voy a hablar de eso. Entonces, comenzamos. Vamos a mostrar el primer artículo. Aquí está. Este es mi primer artículo. Este es el primer artículo que publiqué. En el año 2013. Wow. Ha pasado tiempo. En el año 2013 publiqué este primer artículo, mientras estaba haciendo mi doctorado. Y nada, quiero hablar un poco de la experiencia de escribirlo. Como notarán, lo primero es que estos artículos científicos están en inglés. ¿Por qué? Bueno, básicamente por un asunto, yo diría que histórico, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y ganaron los aliados. Estados Unidos, que es un país de habla inglesa, ha sido dominante a nivel político y económico y a todo aspecto. E incluso cosas como la ciencia comenzaron a publicarse en inglés, porque es el idioma básicamente más universal que tenemos. Y esa es una primera característica de los artículos científicos que voy a mostrar hoy. Ha sido un proceso tremendo de aprendizaje para mí, para escribir artículos científicos en inglés. Hay una frase que me decía mucho mi tutor de doctorado, y él decía, el primer artículo es el más difícil, y yo estoy de acuerdo. El primer artículo científico es el más difícil de hacer. En mi caso, además, el idioma era una barrera tremenda que tuve que aprender mucho y todavía sigo aprendiendo. Cómo escribir en inglés, cómo redactar un texto científico. No es lo mismo escribir un artículo a narrar una historia, por ejemplo, como en los libros que he publicado. Así que bueno, vamos a hablar de mi primer artículo. Vamos a hablar del nombre. Photonization Modeling of Oxygen. Ok, lo voy a leer en español porque si no. Este artículo consiste en un modelo para estudiar el oxígeno que se encuentra en el medio interestelar. El medio interestelar es el gas y el polvo que se encuentra entre las estrellas. Este gas y polvo es observado con telescopios de rayos X. Y estos telescopios de rayos X nos muestran la composición de este medio interestelar. Vamos a buscar algunas cositas en la internet, alguna imagen que nos pueda ayudar, porque obvio que es complicado decir todo con palabras, ¿no? Y vamos a buscar, estoy buscando aquí una imagen. A ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Esta imagen que estoy mostrando ahorita es un resumen. Yo creo que ahí se resume bastante bien en qué consiste mi trabajo de investigación, sinceramente. Aquí se ve mi mouse, perfecto.
¿Qué es lo que yo hago? Yo agarro y utilizo telescopios de rayos X, como este que está acá. Si se dan cuenta, el telescopio está en un satélite. El telescopio está fuera de la galaxia. Perdón, fuera de la atmósfera. No es la galaxia, fuera de la atmósfera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el telescopio se encuentra fuera de la atmósfera? Porque los rayos X, la atmósfera de la Tierra, los absorbe, lo cual está muy bien porque nos protege. Si no tuviéramos eso, no habría vida en la Tierra. Entonces estos telescopios de rayos X se colocan en satélites fuera de la Tierra. Y es como un telescopio, podemos llegar a imaginar que un telescopio de los que conocemos, que básicamente es un tubo largo con espejos en los extremos, bueno, lo mismo, un telescopio en un satélite observando el cielo. En rayos X, ¿qué significa? Eso es como cuando nos hacen una radiografía, y no sé si alguno le han hecho, pero cuando hacen una radiografía uno puede ver los huesos, ¿no? del cuerpo. Es lo mismo, es como una máquina de radiografía, pero apuntando al cielo. Entonces, los rayos X existen en el universo. Son muy energéticos. Los rayos X se producen por eventos muy energéticos. Por ejemplo, agujeros negros. De hecho, gracias a los telescopios de rayos X es que se ha probado la existencia de una manera indirecta de los agujeros negros, por ejemplo. ¿Qué hago yo? Bueno, agarramos este telescopio y observamos un objeto en el cielo. Este objeto tiene que ser muy brillante en rayos X. Casi siempre es o una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo en el centro, o un agujero negro que esté acompañado de una estrella en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Entonces, este objeto emite luz en rayos X. Esa luz viaja por el espacio. ¿Y qué pasa? Esta luz interactúa con el gas y el polvo que se encuentra entre las estrellas. Vamos a buscar una imagen de eso, de ese gas. Eso se llama medio interestelar. Medio interestelar, el gas y polvo que se encuentra entre las estrellas. Hay muchas imágenes que se pueden mostrar acerca de eso. Esta está muy pequeña, vamos a buscar otra rápidamente. Bueno, ya tengo una. Una imagen que nos sirve para ver en qué consiste este medio interestelar. Esta imagen es una de las más famosas de astronomía, se denomina pilares de la creación. Y aquí lo que vemos son grandes columnas de polvo y gas. Estas columnas son muy importantes porque ahí es donde se forman las estrellas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En rayos X, ¿cómo se ve esto? Eso es lo que yo estudio. Al menos me refiero a este primer artículo científico. Importante mencionar en este primer artículo científico que fíjense la cantidad de autores que aparecen en él, ¿no? Yo soy el primer autor, Efraín Gatús, y luego está Javier García y Claudio Mendoza, que fueron mis tutores del doctorado, y una serie de colaboradores, Tim Kalman, que trabaja en la NASA, Michael Whitworth también, Anne Lofting, ahora ella es profesora de la Universidad de Montana, Manuel Bautista, Universidad de Michigan, Palmeri, creo que él sigue aquí en Bélgica, en la Universidad de Mons, y Kine también, creo que siguen ambos en la Universidad de Mons. Es muy importante para mí reconocer la importancia, valga la redundancia, de las colaboraciones internacionales. La ciencia actual, creo yo, se basa en este tipo de colaboraciones. Es muy difícil encontrar esos llaneros solitarios que trabajan solos. Depende del área, ¿no? Me refiero a astronomía. Y incluso me atrevería a decir que es un poco mal visto esos artículos que tienen solo un autor. No son muy bien vistos en la comunidad. Entonces, nada, esto es un trabajo colaborativo. Como anécdota mencionar que yo tuve la dicha durante mi doctorado de hacer varias pasantías en distintos lugares, incluyendo en un instituto de investigación de Madrid y la Universidad de Maryland,
en Estados Unidos, y también el NASA Goddard Space Flight Center, uno de los laboratorios de la NASA que queda también en Maryland, en Washington. Tuve la dicha de estar ahí unos meses trabajando, una de las experiencias más lindas sin duda que he tenido, ¿no? A nivel profesional. Bueno, vamos a ver un poco en qué consiste este artículo. Hay muchos escritos, tablas, siempre importante mostrar los resultados, gráficos. Una vez alguien me dijo, mira, si todo lo que si siempre elige una gráfica si quieres mostrar una tabla o una gráfica de unos datos. Como que si tienes una serie de datos, puedes mostrar una tabla, pero una gráfica va a tener más impacto. Pero las tablas son muy importantes porque las gráficas no te muestran el número exacto, ¿no? Y las tablas sí. Y hay algunos estudios, cosas que necesitas hacer, que necesitas precisión. Y si alguien quiere reproducir tus resultados o verificar algo, necesita tener los números. Yo creo que la ciencia funciona muy bien si es abierta, si es transparente. En más de una ocasión me ha pasado, por ejemplo, que me escriben sobre un artículo y me dice, Efraín, ¿puedes mandarme verificar tal número o mandarme los datos que usaste? Y bueno, si esos datos no tienen derechos de propiedad, que después hablaré de eso, yo con gusto los doy. Yo con gusto doy los datos tal como yo lo analicé, todo. O sea, la transparencia es muy importante para mí en la ciencia. Bueno, aquí tenemos unos gráficos. Aunque este gráfico se vea, parezca... Estoy haciendo un zoom. Aunque este gráfico parezca simplemente unas líneas sin sentido, la verdad es que esto es lo que mide el telescopio. Esto es lo que tenemos el telescopio. Porque el telescopio produce imágenes, pero también produce este tipo de datos. Así son los datos que yo estudio. Entonces, mi trabajo como astrónomo, la mayoría de las veces es simplemente, suena como si fuese fácil, no lo es, pero el trabajo consiste en que tengo una serie de datos, en este caso unos puntos negros que quizás no se ven bien en esta... Vamos a ver si hago zoom. Fíjate, los puntos negros y la línea gris es el error de la medida. Todo esto viene de un telescopio. Y mi trabajo consiste en crear modelos, que serían la línea roja, que expliquen en lo que estamos viendo con el telescopio. Ese es un poquito el resumen de lo que yo hago en general. Mi trabajo consiste en el desarrollo y la creación de modelos o la utilización de modelos ya existentes o el mejoramiento de modelos ya existentes para intentar reproducir lo que se observa con los telescopios, tanto en imágenes como en espectros. ¿Qué significa la gráfica bajo la h cuadrado? Esto es una unidad de residuos simplemente. Pudiera haber sido el ratio, es decir, el modelo entre los datos. Esto es chi cuadrado porque utilizamos en este artículo en particular estadística chi. Pero bueno, es una forma como visual de mostrar un poco que también está el modelo respecto a los datos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, me fui. Voy a hacer un zoom. Estoy haciendo zoom muy rápido. Aquí, por ejemplo, aquí se ve estas líneas. Hay como residuos muy altos, ¿no? De un lado y del otro respecto a los datos. Es decir, con chi cuadrado, idealmente debería ser 0. Si es 0 es porque vas bien. Pero ahí se ve que hay... Y si vemos los datos, es obvio que hay regiones aquí que no están completamente bien modeladas. Entonces, el trabajo mío consiste en eso. Al menos este primer artículo. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros creamos un modelo. Nosotros... Me refiero al grupo de investigación al que yo pertenezco, ¿no? Yo no creé el modelo. Yo lo utilicé. Entonces, este modelo lo que hicieron fue incluir lo que llamamos nuevos datos atómicos. Como dije antes, el gas y el polvo entre las estrellas es lo que queremos estudiar. Pero ¿cómo se comporta ese gas y ese polvo cuando los rayos X le chocan?
Esa es una pregunta. Los rayos X son muy energéticos, son muy poderosos. Tienen la ventaja de que con rayos X tú puedes estudiar todo, el gas, el polvo, todo. Entonces utilizamos nuevos modelos de datos atómicos, se llama, para estudiar específicamente el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es importante? El oxígeno es uno de los elementos más abundantes. Es uno de los elementos más abundantes que existen en el universo, después del hidrógeno. Y es muy importante estudiar el oxígeno porque nos permite estudiar al mismo tiempo el gas, pero también las moléculas y el polvo en el medio interestelar. Ahora, este trabajo es el segundo que tiene más citas. No sé cuántas citas tendrá ya de todos mis trabajos. Bueno, obvio que lleva muchos años también publicado, eso influye en el número de citas, ¿no? Mientras más años, más probabilidad que tenga más citas también. Pero también es uno de los que ha tenido más alto impacto en mi carrera. ¿Por qué? Porque desarrollamos un nuevo modelo para el oxígeno que funciona espectacular. Funciona muy, muy bien con los datos de los telescopios. Y este modelo del oxígeno nos permitió tener medidas más precisas del oxígeno en el medio interestelar. Ahora, este estudio fue con un solo objeto que se llama XTE y este que está aquí, J1817. Esto es un agujero negro acompañado de una estrella. Solamente estudiamos este objeto. Entonces, yo voy a hablar ahora de nuestro segundo artículo. El segundo artículo, el primero fue publicado en el año 2013, mientras yo estaba haciendo doctorado, y el segundo fue publicado en el año 2014, un año después. Es muy similar a este primer artículo que mostré, solo que en esta ocasión, en vez de estudiar solo un objeto, estudiamos muchos objetos. En este caso, creo que fueron 8 binarias. Es decir, 8 objetos que tenían un agujero negro. Voy a buscar un momento en qué consiste una binaria, porque eso lo voy a mencionar varias veces. Voy a buscar rápidamente una imagen. Esto es una ilustración de cómo se ve una binaria. Muy linda. ¿Qué tenemos? Tenemos un agujero negro. Tenemos un agujero negro en el medio. Tenemos que el agujero negro es un objeto de mucha densidad y que empieza a absorber todo lo que está a su alrededor. Y todo lo que se acerca al agujero negro no puede escapar. Entonces se forma este disco alrededor del agujero negro. Y vemos en este caso es una gigante azul, supongo, una estrella muy grande, que vemos cómo empieza a ser absorbida esta estrella azul. Esta estrella azul empieza a ser absorbida por el agujero negro. Y también se producen estos chorros de gas enormes que se les denominan jets, fantásticos, muy energéticos. Bueno, todo esto produce rayos X, porque esto es muy energético lo que está ocurriendo aquí y se producen los rayos X. Entonces, en el segundo artículo que publiqué, no, este no es el segundo que publiqué, el primer autor, estudiamos muchos objetos de este tipo. ¿Para qué? Para analizar el oxígeno en el medio interestelar. De nuevo, es importante recordar que en mi investigación, al menos en estos primeros trabajos, yo no estaba interesado en este objeto. A mí no me interesaba el agujero negro, ni los rayos X, ni nada de eso. Yo lo único que necesitaba de acá son rayos X. Estos rayos X interactúan con el medio interestelar y eso sí es lo que yo analizo. Vamos a volver a nuestro artículo. Si se dan cuenta, aquí tengo muchos de los mismos colaboradores, mis tutores de doctorado. Este es un grupo básicamente de colaboradores que hemos trabajado juntos desde esa época, ¿no? Y nada, aquí está una lista, por ejemplo, usualmente en este tipo de artículos donde utilizamos observaciones de telescopios, usualmente se coloca una tabla que dice qué objeto se observó,
En este caso todo se observó con un solo telescopio que se llama Chandra. ¿Qué objeto fue el que se observó? ¿En qué fecha se observó? ¿Cuánto tiempo duró la observación? No sé por qué en rayos X se usa kilosegundos. Yo cuando hablo con otros astrónomos que no hacen rayos X, les da risa porque usualmente la gente habla de horas o, ¿sabes? No tengo idea de por qué, por tradición será, los astrónomos de rayos X hablan de kilosegundos a la hora de hablar de tiempos de observación. Y bueno, siempre estas tablas tienen más información, como por ejemplo información técnica del telescopio, qué tipo de observaciones se hizo, en este caso dónde se encuentra este objeto, y aquí están las coordenadas galácticas, y la distancia a este objeto. Fíjense que aquí hablamos de kiloparsecs, porque son unidades astronómicas, ya que las distancias de las que hablamos son muy grandes. Aquí no se puede hablar de kilómetros ni de metros, es imposible. Esto es típico de los artículos científicos de astronomía, una tabla que hable de los datos de los telescopios. Y es bastante común, la verdad. Muy bien. De nuevo, aquí estoy mostrando, estos son algunas observaciones de telescopios de los objetos que estaba estudiando en esta ocasión. Y este trabajo es muy similar al trabajo anterior. ¿En qué se diferencia? Bueno, el método es similar, el modelo es el mismo. La diferencia es que en este trabajo yo estoy analizando muchos objetos al mismo tiempo. Y sí, básicamente es eso, utilizando lo que se desarrolló en el modelo anterior. Entonces, un momento. Ok, perdón, estaba revisándolo aquí. Muy bien, entonces en esto consiste. Gráficos otra vez, mostrando cómo es el oxígeno. ¿Qué pasa? Un punto importante es que como ahora tengo varios objetos, puedo estudiar el oxígeno en varias direcciones de nuestra galaxia. Eso es lo que hicimos. Y aquí hicimos un estudio del oxígeno frío, el oxígeno tibio, el oxígeno caliente. ¿Por qué es importante hablar de temperaturas? El gas y el polvo sí que forman el medio que se encuentra entre las estrellas, se encuentran en equilibrio. O tenemos múltiples fases. Hay un gas frío, hay un gas tibio y hay un gas caliente. Para nosotros gas frío hablamos de menos de 100 Kelvin. Gas tibio 10 a las 5 Kelvin, 10.000 Kelvin. Y gas caliente 1.000.000 de kelvins. Es gas muy, muy caliente. Por cierto, yo creo tengo que buscar aquí un momento eso en grados centígrados, porque sí, casi un millón de grados Kelvin, casi 1.000.000 de grados centígrados, sí. Entonces estamos hablando de gas muy, muy, muy caliente que podemos estudiar a través de este método que estábamos mostrando, ¿no? Entonces, esos fueron los dos primeros artículos científicos. Ahora, después de haber hecho ese estudio, publicamos el que es uno de los artículos que tiene más citas, quiere decir que más ha sido referenciado, es la palabra, al que más se le ha hecho referencia en trabajos posteriores de astronomía. Este artículo que voy a mostrar es quizás uno de los que ha tenido más impacto de los que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque en este trabajo yo desarrollé un nuevo modelo. Aprovechando todo el conocimiento que habíamos adquirido en los trabajos anteriores y otros trabajos que no mostré porque soy segundo autor, soy colaborador, no soy el primer autor. Desarrollamos un modelo para el medio interestelar como se ve en rayos X. Este modelo utiliza los mejores datos atómicos disponibles para ese momento y es un modelo que sigue muy vigente, todavía lo está usando mucha gente y yo sigo trabajando en él. Es un modelo que yo sigo actualizando, manteniendo, agregando nuevas librerías. Entonces, en este trabajo lo que hicimos fue agarrar un montón de objetos y primero desarrollar el modelo y luego aplicar el modelo a estos objetos.
Cuando hablo de desarrollar un modelo, me refiero básicamente a ecuaciones. Aplicar ecuaciones. Solo que las soluciones no son exactas, entonces necesitamos programar. Yo desarrollé este modelo en Fortran. Fortran es un lenguaje de programación bastante viejo, la verdad. ¿Por qué desarrollé este modelo en Fortran? Porque este modelo, la idea es que fuese utilizado por la comunidad de astronómica. Y el software que utilizan la mayoría de los astrónomos de rayos X necesita que los modelos que se le colocan adentro de ese software estén hechos en Fortran. O sea, a mí me tocó hacer este modelo en Fortran. Pero bueno, yo cuando estudié la licenciatura aprendí a programar en C, me acuerdo. Fortran no, pero al final si aprendes un lenguaje de programación no es tan complicado. Fortran dinosaurio, pero no tienes idea. Yo tuve la dicha, además, por lo menos, de que era Fortran 90. Porque en principio yo empecé con Fortran 77. Y después el software que mencioné se actualizó y usa 90. Este software también se puede hacer modelos en C++. Pero ¿por qué yo no hice C++? Bueno, yo era un pequeño estudiante de doctorado. Y había un modelo anterior a este que yo hice que había sido escrito con Fortran. Y yo dije, no, yo no voy a empezar de cero en C++ un modelo teniendo ya algo construido en Fortran. Y esa fue la razón por la que utilicé Fortran. El modelo sigue hecho en Fortran y cada año yo digo, oye, voy a actualizar este modelo que hice y voy a hacerlo en C o en C++ porque se puede. Pero la verdad es que los que sean científicos seguro se identificarán que unas ideas hay un montón, pero el tiempo no da para todo. Entonces mi idea es a futuro quizás utilizar C o C++ para desarrollar este modelo. Me encanta la computación, me encanta programar, es que es lo que más me gusta de mi trabajo. Es lo que más me gusta. Si me dicen qué es lo que más te gusta a ti de hacer astronomía, es agarrar datos de telescopio, crear modelos, probar los modelos, a ver qué funciona, qué no. Pero sobre todo lo que yo tenga que hacer de programación, cuenten conmigo. Me encanta hacer scripts, hacer modelos, todo eso. Es lo que más me gusta. Pues nada, este modelo está muy bien. Se está utilizando bastante en la comunidad. Algo que me llena de satisfacción, por supuesto. Aquí hay una comparación. Voy a hacerle zoom. Esto es una comparación de cómo se comporta mi modelo y cómo se comporta el modelo más utilizado en esa época. Entonces voy a tratar de explicar esto brevemente. Mi modelo es el rojo y el modelo que se utilizaba antes era el azul. Entonces el modelo azul, vemos la línea azul, los puntos negros son los datos del telescopio. Y es evidente que los datos del telescopio muestran estas, podemos llamarlas líneas que están acá. El modelo azul no las incluye. El modelo rojo, que fue el que yo desarrollé, con mis colaboradores, por supuesto, sí las incluye. Entonces, el cambio fue dramático, sinceramente, como nuestro modelo realmente explica muy bien lo que está ocurriendo ahí en el medio interestelar. Si se fijan acá, hay unos puntos negros y no hay modelo encima. Aquí hay unos puntos negros que no tienen modelo encima. Esto es porque esto es un gas muy caliente. Y este modelo del año 2015, nosotros no incluimos gas caliente. En un modelo posterior sí lo incluimos y ya voy a mostrar. Entonces, este fue un lindo trabajo. Yo creo que, si más no recuerdo, fue el último de mi doctorado, 2015, cuando terminé el doctorado. Y es un trabajo muy lindo para mí, que resume muy bien todo lo que hice durante el doctorado. Y lo bueno es que el modelo se sigue utilizando, hay nuevas versiones, hay gente que lo ha tomado, es open software, cualquiera lo puede. El código está en mi página de GitHub, que es una página donde se ponen este tipo de cosas.
Y mucha gente lo ha tomado, lo ha cambiado, le han incluido cosas, en fin. La verdad es que el modelo se está utilizando bastante bien y, y nada, es un trabajo del que estoy bastante satisfecho. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que decía antes. El modelo rojo es el mío, el modelo azul es el que se usaba antes. Y el modelo rojo incluye muchas más cosas que aparecen en las observaciones. No es perfecto, por supuesto. De nuevo, aquí hay regiones donde mi modelo no funciona bien. ¿Por qué? Porque este modelo no incluye gas caliente. Eso lo resolveríamos en los siguientes años. Nada, este fue el último. Sí, aquí hay un montón de gráficos, en fin. Este fue el cierre de mi trabajo doctoral. Crear un nuevo modelo utilizando los datos atómicos que habíamos desarrollado y ha sido realmente un trabajo muy interesante. Estos trabajos fueron los que me permitieron salir de Venezuela. Cuando yo hice una entrevista aquí al Instituto Max Planck de Astrofísica, que fue donde me vine en el año 2015, lo que les gustó a ellos es que sabía desarrollar modelos, que había aprendido eso y que al mismo tiempo sabía utilizar datos de telescopios. Porque muchas veces ocurre, dependiendo de la complejidad de los modelos, que las personas se enfocan mucho en la parte teórica, por ejemplo, y no saben aplicarlo a un telescopio y necesitan buscar gente que lo haga, que está muy bien, de ahí surgen las colaboraciones. Hay otras personas que solo saben hacer los telescopios, pero no tienen ni idea de cómo funcionan los modelos detrás, cómo crearlos. Está bien. Pero yo en mi doctorado pude desarrollar un poco ambas habilidades, por así decirlo, skills, de desarrollar modelos, pero también utilizar telescopios para comprobar cómo funcionan esos modelos. Terminé el año 2015 y me vengo a Alemania. Me vine a Alemania a hacer un postdoc. Debo confesar que fue un salto muy fuerte a todo nivel. Obvio, irse del país, un nuevo país, no conoces el idioma, no conoces nada. Pero a nivel académico, a nivel de mi profesión, fue un salto muy fuerte. ¿Por qué? Cuando eres estudiante de doctorado, yo siempre digo que mi doctorado fue muy bueno. Mi doctorado, no sabría decir, no me gustaría decir la palabra fácil, pero sinceramente mi estudio de doctorado fue muy llevadero, yo lo pasé muy bien. Cuando salió el primer artículo, los demás fueron muy buenos, entendí mucho lo que estábamos haciendo. Mi doctorado realmente me produjo muchas grandes satisfacciones, ¿no? Pero cuando vine a Alemania, el salto fue muy fuerte porque básicamente me trataban acá como el experto. Y así te tratan siempre, no porque sea yo. Cuando eres postdoc y llegas a un lugar, ya no eres el estudiante. Ahora eres el que sabe. Probablemente sabes más que muchos de los que están ahí. ¿Por qué? Porque llevas 4 años estudiando, profundizando en un área, ¿no? Y fue un choque tremendo llegar y pasar a ser el que debía dar las respuestas. Cuando antes, durante mi doctorado, era el que hacía las preguntas, ¿sabes? Durante mi doctorado yo era el que hacía preguntas y ahora tenía que dar las respuestas. Así que nada, mi primer artículo científico como primer autor, ojo, yo no estoy mencionando aquí artículos en los que fui colaborador porque hay varios de esos, pero solo estoy mencionando los de primer autor. Fíjense que este de acá sale en el 2016. Este artículo lo publiqué en el 2016. Tengo un follow. Rubén Guzmán, gracias por el follow, amigo. Bienvenido. Bueno, como les decía, después de salir de terminar mi doctorado, vine a Alemania. Y este fue uno de los primeros artículos que publiqué estando en Alemania. Oxígeno, neón y hierro en el medio interestelar. Antes había trabajado con oxígeno, ahora estábamos trabajando con nuevos elementos químicos, neón, hierro, etc. Pero si se fijan, algo que ya llama la atención, diría, del artículo es quiénes son los autores. Estoy yo como primer autor, pero las otras 3 personas, los 2 son mis
tutores de doctorado. Y el tercero es uno de los colaboradores que trabaja en la NASA. ¿Qué significa esto? Que este es un trabajo que, aunque yo lo llevé a cabo en el Max Planck Institute que aparece aquí fue donde lo terminé de hacer, en el Max Planck Institute cuando me vine a Alemania, en realidad es parte del proyecto de mi doctorado. Entonces, no fue hecho con la gente del Instituto Max Planck, me refiero. Esto es un proyecto que yo estaba liderando junto con mis colaboradores. ¿Ves? Y lo llevamos a cabo. En mi primer postdoc, creo que no tengo aquí todos, pero hice 3 artículos como colaborador, si no me equivoco. Y está este y el siguiente que va a mostrar. El siguiente artículo que va a mostrar. 2018. Ahora, este es el primer artículo en el que yo soy primer autor, hecho con colaboradores solo de Max Planck, en este caso Eugene Churasov. Pero fíjense, el artículo anterior fue del 2016 y este es del 2018. Hubo un hueco ahí de 2 años, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, es que realmente tuve que aprender muchas cosas nuevas que no sabía. Fue un proyecto que empezamos desde cero prácticamente. Y bueno, confieso sin ningún problema que ese primer postdoc me costó mucho adaptarme. Me costó mucho adaptarme a la vida en otro país, hacer el postdoc. Y el primer año fue difícil, bastante duro. Sin embargo, este trabajo que logramos hacer, que fue un trabajo largo también, no era fácil hacer este trabajo, me abrió las puertas hasta lo que ha venido hasta hoy. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Bueno, otro modelo. Al final, ya había hecho un modelo en el año 2015 y decidimos hacer un modelo mucho más complejo que involucraba un montón de fenómenos físicos como... bueno, es que no sé, voy a decir los nombres, pero probablemente no... tendría que explicar cada uno, ¿no? Pero no sé. Procesos de ionización, que es cuando a un átomo le arrancan los electrones. Procesos de fotoionización, que es cuando a un átomo le arrancas electrones, pero a través de fotones, en este caso rayos X. En fin, y procesos de recombinación, que es cuando un átomo necesita electrones y están por ahí los electrones y son recombinados, son absorbidos, no es la palabra, pero se puede pensar. En fin, en el año 2018 desarrollé un nuevo modelo mucho más sofisticado, mucho más complejo y que me tomó, bueno, casi 2 años terminar de hacer el modelo. Y luego agarramos un montón de objetos, esta vez, además de objetos que están en la Vía Láctea, agarramos galaxias también. Hay galaxias que son que tienen agujeros negros supermasivos en el centro y producen rayos X. Esas galaxias las estudiamos también. Entonces esto es un estudio del medio interestelar, pero utilizando también galaxias. Entonces, aquí hay un mapita. A ver si se ve. Este es un mapa. Cada punto es donde se encuentran los objetos que yo estudié. Puntos rojos corresponden a galaxias, puntos azules corresponden a objetos en la Vía Láctea, ¿no? Bueno, un montón de gráficos que no voy a explicar en todo el detalle. Lo importante es que logramos modelar al mismo tiempo en este artículo, logramos estudiar al mismo tiempo el gas frío, el gas caliente y el gas tibio, que en el gas, mejor dicho, que se encuentra entre las estrellas. Ahí está, saludo a la vieja. Saludo, vieja. Bueno, entonces en este artículo en el 2018 pudimos estudiar el gas tibio, el gas frío y el gas caliente que se encuentra entre las estrellas. Y este modelo se sigue utilizando hoy. Está muy bueno. Es otro modelo que me siento satisfecho sin duda de haber culminado. Y es un modelo que también constantemente actualizo y que lo he seguido utilizando en mis proyectos de investigación. Momento. Ok. Entonces, nada, ese fue el último trabajo, creo, que hice en el Max Planck de Astrofísica, que fue el primer instituto en el que vine. Del Max Planck de Astrofísica me mudé
a otro instituto de investigación aquí en Múnich que se llama European Southern Observatory. Observatorio Europeo del Hemisferio Austral, creo. Siempre se me olvida cómo es. Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral. Ese es el instituto al que me fui. Y ahí surge este artículo. Yo había estudiado durante mi doctorado el oxígeno. En Max Planck estudié el neón y el hierro. Estos son elementos químicos. Y aquí estudiamos el carbón. El carbón es muy importante, sobre todo por la vida, ¿no? Para la vida. Y bueno, esto es un estudio similar a los que había hecho antes. Con una salvedad. ¿Cuál fue el objeto que estudié? El objeto que estudiamos en este artículo para analizar el carbón se llama nova. Se llaman novas. Novas. ¿Qué son unas novas? Estoy buscando una imagen. Vamos a mostrar una imagen. Esto es una ilustración de lo que es una nova. Una nova consiste en dos objetos. Una estrella, imaginemos nuestro Sol, y otro tipo de estrella que se llama enana blanca, que se forma cuando mueren las estrellas. Esto es una nova. Bueno, estos objetos son muy energéticos y producen rayos X. Entonces los podemos utilizar para estudiar con los telescopios de rayos X. Entonces este artículo, que fue uno de los primeros de mi trabajo en lo que llamo la ESO, European Southern Observatory, se trató de observar este tipo de objetos y estudiamos el carbón. De nuevo, esto se pudiera decir que son residuos. Es más, yo creo que aquí están en los coautores. Vamos a ver. Sí, si vemos los coautores, están la gente, mis tutores. Uno de mis tutores, Javier, Tim, con quien siempre he trabajado, que está en la NASA. Y ahora aquí se incorporaron otras personas en este proyecto. Entonces yo pudiera decir que hoy yo me gradué del doctorado hace 7 años. En marzo voy a cumplir 7 años desde que hice el doctorado de física. Y hasta ahora, todavía esa línea de investigación que hice en mi doctorado la sigo llevando a cabo. Esto es un proyecto hay proyectos que sigo haciendo y sigo colaborando con esta gente con la que hice el doctorado. Para mí es muy importante mantener esos contactos. Y yo trato de seguir trabajando con la gente con la que he trabajado en el pasado. Primero, porque tenemos muchas ideas, mucho trabajo que hacer. Y segundo, porque es muy importante en la ciencia establecer lo que llaman red de contactos. Es muy importante tener enlaces, contactos, colaboraciones, colegas. Entonces, después de ese trabajo, vino otro trabajo del que me siento bastante orgulloso de haber completado, también en la ESO. Este trabajo fue innovador. ¿Por qué? Es la primera vez que se hacía algo como lo que hicimos nosotros. Este trabajo consiste en crear un mapa tridimensional del gas que se encuentra en nuestra galaxia. Un mapa tridimensional. Eso se ha hecho antes con otros telescopios, pero nunca se había hecho en rayos X. Entonces tomamos observaciones de rayos X de muchísimos objetos, miles de estrellas, y creamos este tipo de mapas que, aunque quizás sean difíciles de explicar con todo el detalle, pero estos son mapas que creamos, y por primera vez se hicieron mapas del medio interestelar de nuestra galaxia en rayos X. Entonces fue un trabajo pionero que llevamos a cabo en el 2018. También tengo que decir que este quizás ha sido el trabajo que más ha costado que sea finalmente publicado en una revista. Usualmente cuando hacemos un trabajo de investigación en la ciencia, escribimos un artículo científico y lo mandamos a una revista. Y hay un proceso donde otros científicos lo evalúan, te hacen correcciones, y hasta que estos otros científicos no estén satisfechos, que son como un jurado, el artículo no es publicado.
Yo recuerdo que la primera versión de este artículo, el jurado o el referee, se llama en realidad referee, que lo revisó, nos hizo muchísimas recomendaciones que realmente mejoraron la calidad del artículo. Pero este artículo tomó tiempo en ser publicado. De hecho, aquí aparecen las fechas, ¿no? Creo. Sí, aquí dice. Este artículo lo aceptaron para su publicación. A ver. Lo enviamos. Este artículo lo enviamos a la revista el 23 de enero del 2018. Y fue aceptado en junio del 2018. Tomó 6 meses desde que lo enviamos la primera vez hasta que finalmente lo aceptaron. Es el artículo que más nos ha tomado. Usualmente en los artículos que yo he hecho nos toma un par de meses que se ha publicado. Este tomó 6 meses. Bastante, realmente. Bueno, después de estar en Max Planck, me fui a trabajar en la ESO con otra persona, María Díaz Trigo, y su área de investigación era totalmente diferente a lo que yo había hecho hasta ese momento. Eso a veces pasa muy seguido, que tú vas cambiando de áreas de investigación a medida que consigues trabajos, porque al final las personas te contratan para que desarrolles una idea de ellos. Y este fue el primer artículo que saqué con ella. Este artículo es muy interesante, ha recibido bastantes citas también. ¿Por qué? Bueno, esto por primera vez, en vez de estudiar el gas y el polvo que se encuentra entre las estrellas, por primera vez en este artículo yo estudié directamente el agujero negro, o mejor dicho, el gas que se encuentra alrededor del agujero negro, ¿no? Como mencioné antes, hay sistemas que tienen un agujero negro en el centro, que absorben mucho material, que producen rayos X. En este artículo yo estudié uno de estos sistemas y pudimos verificar varias cosas interesantes realmente. Estoy pensando cómo explicarla de la forma más sencilla posible. Básicamente lo que se quiere estudiar es cómo se producen los rayos X aquí, porque no es claro, eso no es claro. Y había algunas teorías al respecto, pero nuestras observaciones básicamente demostraron que muchas de estas teorías estaban erróneas y que necesitamos una nueva interpretación. Entonces este artículo ha sido bueno, muy interesante, muy citado y ha sido, como diría, el origen para otros proyectos de investigación, no solo de nuestro grupo, sino de otras personas que se dieron cuenta, un momento, esta es una nueva forma de ver estos objetos, vamos a seguir investigando al respecto. Un trabajo muy interesante, la verdad. Luego está este otro trabajo que hicimos, que este ha sido un trabajo muy sencillo de hacer. Yo creo que me tomó 3 semanas hacerlo. Y si fíjense en las fechas, la revista lo recibió el 8 de octubre y en noviembre ya lo habían aprobado. Esto fue un artículo como corto, directo, sencillo, fácil de hacer, pero de una idea que surgió de una tarde tomando café con mis colegas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema en rayos X, en la astronomía de rayos X. Y es que cuando estudias el oxígeno, lo que observas en rayos X no concuerda con lo que observas cuando utilizas telescopios en ultravioleta. Y eso está mal. Debería dar lo mismo, porque el objeto no cambia. Simplemente cambias el telescopio. Eso en general el problema que estudiamos en este artículo. Y hay un grupo que propuso una solución. Y en este artículo desmontamos esa solución. Lamentablemente es un problema que sigue abierto. O sea, este artículo que hicimos no da con la solución definitiva. Damos algunas propuestas, pero aclarando siempre que, mira, realmente este problema todavía está abierto.
creemos que hace falta estudios nuevos de datos atómicos. Física atómica es eso, física cuántica, para poder resolver este lío. Y bueno, es un trabajo, yo creo que este es el trabajo que más fácil se me ha hecho hacer, escribir y que se publique. A ver, ya estamos llegando a la época actual, falta poco. Como mencioné anteriormente, una de las cosas que estaba haciendo también es estudiar estos objetos binarios de rayos X. Un agujero negro y otra estrella al lado que es absorbida. Bueno, uno de los artículos más interesantes, yo lo he dicho varias veces ya, pero realmente lo es. Lo que pasa es que es en otra área de investigación, diferente a la anterior. Es este artículo que puedo mostrar ahora. Lo hice también en el año 2020, cuando trabajaba en la ESO. ¿Qué pasa? La imagen me va a ayudar. Hasta ahora, hasta el momento de ese artículo, se creía que estos chorros que se ven acá, que se llaman jets, chorros de gas, los jets, aparecían y desaparecían. Se creía, no, eso se ha observado en telescopios. Estos chorros no están siempre, a veces desaparecen. Al mismo tiempo, hacia los lados se forman lo que se llaman, no hacia los lados, pero por ahora podemos decir hacia los lados, se forman lo que se llaman vientos. Tenemos chorros y tenemos como vientos, como los vientos solares, muy energéticos. Se creía que cuando había chorros, los vientos se apagaban. Y cuando había vientos, el chorro este gigantesco se encendía. Y en este artículo, nosotros por primera vez identificamos al mismo tiempo los jets o esos chorros y el viento. Eso no se había hecho antes. Este trabajo causó un cierto revuelo, pudiera decir, y ha dado pie a que mucha gente esté ahora investigando esto actualmente. Es un trabajo muy interesante y tengo la satisfacción de que yo recuerdo que cuando publiqué este trabajo en el año 2020, viajé a varios congresos, uno de ellos en Estados Unidos, en Boston, y fue de gran satisfacción ver que muchas de las charlas que se hicieron mencionaron este trabajo, a pesar de que era un trabajo reciente en ese entonces. Entonces eso te habla del impacto que tuvo y que tiene en ciertas áreas de investigación este artículo. Y bueno, ya estamos llegando a la época actual. Actualmente en el Max Planck, en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que es donde trabajo hoy, estoy haciendo varios proyectos de investigación. Como siempre estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, sigo estudiando el medio interestelar, el gas y polvo entre las estrellas. Eso es algo que yo creo que voy a seguir haciendo probablemente toda mi vida. Este es un artículo que publicamos, por ejemplo. Fíjense que aquí hay gente que me acompaña desde el doctorado. Claudio Mendoza es mi tutor. Y en este artículo estudiamos el silicón. Uy, ¿cómo se dice silicón en español? ¿Silicio no? Sí, silicio. Ya estudiamos el oxígeno, el neón, el hierro, el magnesio en otros papers que no mostré, que soy coautor. El carbón y el silicio lo estudiamos en este artículo. Poco a poco, desde que estoy haciendo el doctorado, hemos desarrollado un modelo cada vez más complejo del gas y polvo que se encuentra entre las estrellas. Voy a mostrar otro que tiene que ver, en este caso, el nitrógeno. Entonces es muy interesante que tantos años después de mi doctorado sigo trabajando en esto. Y no solo eso, sino que obvio que esto es parte de mi currículo, parte de lo que permite seguir estando en estos lugares investigando, ¿no? Entonces nosotros estudiamos el medio interestelar. A través de diferentes elementos químicos hemos hecho estudios del medio interestelar. Todo empezó con el oxígeno
y ahí ya hemos abarcado, bueno, hasta el nitrógeno. Y nada, ha sido un trabajo muy interesante y que todavía falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque vienen nuevos telescopios, por ejemplo. Hay nuevos datos atómicos, por ejemplo. Entonces, este trabajo va a ser cada vez más complejo y se va a seguir haciendo. Espero yo ser parte de eso, por supuesto. Pero estando en mi trabajo actual, he comenzado una área de investigación absolutamente nueva. Un área de investigación que yo nunca había hecho nada de esto. Y es estudiar cúmulos de galaxias. En rayos X también. Voy a buscar una imagen. ¿Qué son cúmulos de galaxias? Cúmulos de galaxias son conjuntos de galaxias que se encuentran unidos básicamente por la gravedad. Vamos a buscar una imagen. Esto es un cúmulo de galaxias, un ejemplo de cúmulo de galaxias. Este cúmulo de galaxias tiene miles, cada imagen es una galaxia. Imagínense, cada galaxia con millones de estrellas, millones de planetas, una barbaridad, ¿no? Lo que vemos en una sola imagen. Bueno, mi trabajo consiste en estudiar el gas caliente que se encuentra entre las galaxias. Imagínense el tamaño de dicho gas, ¿no? Para que cubra galaxias enteras. Voy a buscar otra imagen. A ver, una imagen que muestre bien. Estoy buscando una imagen que se vea bien eso del gas caliente que estoy mencionando. Este puede ser. No, se ve muy mal. Estoy buscando una imagen que muestre esta. De nuevo, cada punto es una galaxia, pero en esta imagen se superpone este gas, fíjense, gas rosado y gas azul, ¿no? Realmente no es gas todo, aquí también se habla, aquí estamos mostrando un poco la materia oscura también, pero lo que me refiero es que lo que yo estudio es ese gas que se encuentra entre las galaxias. Entonces, aquí está el primer artículo al respecto, que fue publicado el año pasado. Tenemos otro que ya está a punto de ser publicado también. Y bueno, en este artículo yo estudio esta vez imágenes. Antes yo estudiaba lo que se llama espectros, pero aquí son imágenes. Esto es una imagen de rayos X. Todo eso rojo que se ve, eso es gas caliente. Gas caliente que se encuentra entre las galaxias. Aquí tenemos otra imagen. Entonces, este es un tipo de trabajo donde es más fácil mostrar resultados porque, bueno, tenemos imágenes, básicamente. Ahora, ¿qué estudio yo exactamente? Yo estudio, aunque suena sencillo, realmente yo estudio el movimiento del gas. Yo lo que mido es velocidad del gas. Y esta imagen que está acá, aunque quizás no se entienda bien, habla de eso. Acá, el gas rojo, lo que se ve rojo es gas que se mueve lejos de nosotros. Y el gas azul, o lo que se ve azul, es gas que se mueve hacia nosotros. Entonces, mi trabajo consiste en estudiar cómo se mueve el gas que se encuentra entre las galaxias. Este movimiento del gas que se encuentra en las galaxias es muy importante entender porque nos permite hacer medidas de la energía que se encuentra en ese sistema, nos permite hacer todo tipo de modelos acerca de cómo funciona este gas. Muchas de estas cúmulos de galaxias tienen grandes agujeros negros en las galaxias de la parte central. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo interactúa el gas con esos agujeros negros supermasivos? Todo ese tipo de preguntas las estamos nosotros investigando. Este ha sido un trabajo nuevo para mí totalmente. Yo nunca había hecho algo así. He tenido la dicha de que estoy trabajando con probablemente algunos de los mejores en el área. Y este trabajo ha dado resultados muy interesantes al punto que en los últimos 2 años hemos conseguido nuevas observaciones de telescopios para hacer nuestro estudio.
Eso es muy difícil de hacer realmente. De hecho, es primera vez que yo gano observaciones de telescopios. Yo en el pasado lo intenté y nunca lo había logrado. Y en los últimos años ya llevamos 2 años seguidos, y más estas observaciones que analizamos, llevamos aproximadamente 4 años seguidos obteniendo observaciones de telescopios de rayos X para hacer nuestra investigación. 4 años seguidos. Eso habla de la relevancia de esta investigación que estamos haciendo. Realmente es un trabajo que me da mucha satisfacción. Actualmente estoy incluso aplicando por dinero para investigación basado en estos trabajos. Es un trabajo que tiene mucho futuro lo que estamos haciendo. Vienen nuevos telescopios que nos van a permitir hacer medidas nuevas de este tipo de cosas. En fin, que es un trabajo, si veo en retrospectiva, desde mi doctorado hasta hoy, yo creo que es el trabajo que más orgulloso he estado. ¿Por qué? Porque es un área nueva de investigación que jamás había hecho, tuve que aprender todo, pero encima es un área muy relevante. Para hacernos una idea, usualmente aplican entre 300 y 500 personas para obtener tiempos en un telescopio. Y de esas personas, solo 30 ganan tiempo en un telescopio. Es muy competitivo y llevamos 4 años seguidos en esto. Entonces, realmente es un proyecto apasionante. Por ejemplo, el año pasado, aunque fue en pandemia, pude tener la oportunidad de dar charlas acerca de este trabajo y de los otros relacionados a este trabajo en Caltech, en Harvard, en la Universidad de Maryland, aquí en Max Planck. Estoy esperando a que se dé una para la Universidad de Cambridge. En fin, que ha sido un trabajo muy, muy relevante. Y mi impresión hoy es que este trabajo va a ser muy importante en mi carrera científica a futuro. Todo lo que vaya a pasar. Entonces, es muy interesante porque al final sigo utilizando cosas que aprendí en mi doctorado, incluso para hacer esto. La mayoría de las cosas son nuevas, sobre todo la parte física, entender cómo funcionan los cúmulos de galaxias y esas cosas yo no tenía idea. Pero al final sigo utilizando muchas cosas que aprendí durante el doctorado. Así que aunque he cambiado quizás de objeto a estudiar, muchas de las técnicas que desarrollé durante mi doctorado las sigo aplicando. Y bueno, considero yo que eso es muy importante. El futuro yo creo que esta área de investigación, por supuesto que yo tengo ahorita datos de telescopios. Las observaciones de los telescopios, casi siempre el que las obtiene tiene 1 año solo para usarlas, y después de 1 año se liberan a toda la comunidad astronómica. Entonces yo ahorita tengo 1 año para estudiar mis observaciones. Ya llevo bastante, por supuesto, realizado. Pronto saldrán algunos artículos al respecto. Y nada, yo creo que esta área de investigación está muy interesante para seguir haciendo cosas que hasta ahora nunca se habían hecho. Y eso es lo bonito. Lo bonito de este trabajo es que esto que estamos haciendo, estudiar este gas, la velocidad del gas, no se había hecho a este nivel de detalle hasta ahora. Se desarrolló una nueva técnica, eso no lo desarrollé yo, lo desarrolló mi jefe actual, pero yo soy el que la está aplicando a los datos. Entonces es un trabajo innovador, relevante, interesante, y nada, yo estoy realmente muy, muy satisfecho de haber conseguido unirme a este grupo con el que estoy trabajando aquí en el Max Planck para física extraterrestre. Nada, cuando veo esto es mucho trabajo detrás. He podido publicar bastantes artículos, he podido seguir trabajando duro, pero no solo. Y eso es importante aclarar siempre, mencionar y no olvidar. Esto es un trabajo colaborativo. Aquí yo he conocido mucha gente, cada quien es experto en áreas diferentes, entre todos colaboramos. Luego yo, por supuesto, hago la mayor parte de estos artículos que mostré, pero en muchos otros yo he sido colaborador, he sido coautor. Y creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho es poder mantener todas esas conexiones, esas relaciones con colegas del pasado hasta el día de hoy. Nada, eso es un poco un resumen de mis áreas de investigación. Muchas cosas son obviamente difíciles de explicar
en lo más sencillo posible. Pero en norma general, yo estudio astronomía de rayos X, utilizo telescopios de rayos X, creo, desarrollo y utilizo modelos para explicar lo que observamos con estos telescopios de rayos X. Y nada, ese ha sido mi especialización desde que estoy haciendo doctorado hasta hoy, y probablemente es lo que haga por el resto de mi vida, ¿no? A futuro, la astronomía de rayos X pinta muy bien porque vienen nuevos telescopios, y cada vez que hay un nuevo telescopio hay más preguntas que resolver. Se resuelven algunas cosas, pero generalmente lo que más surge son preguntas. Y nada, bueno, eso es un poco el resumen de mi vida académica hasta acá. Quería compartirlo ya que hemos estado hablando de eso en las últimas entrevistas y los últimos episodios que he hecho aquí en mi canal de Twitch. Esta semana, el miércoles, vamos a hacer entrevista doctora Solmar Varela, física teórica. Va a estar muy interesante el miércoles a las 9 de la noche. Y nada, agradecido por todos los que han estado por acá, si sea un rato, los que estuvieron hasta el final. Espero que les haya gustado y nos vemos en la semana. Chao. Faceless mother, a home without light. There were no sunrise, only the dark. Lost in the oblivion, the child grew up. A pain without reason, the doubts in the mind. Now you can see, it was a cruel fate. A terrible nightmare, again and again. I am just waiting, what can I say? Where is the hope? Where is the faith? I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows when I heard your voice. I was on the edge when I saw your eyes. The night is over. Then in one day, everything changed. No time for questions, he was there. He was just a voice, he was just a moment. More than enough, to show the grace. It's not your fault, don't look at the people. Now I am here, you are not alone. The blinds will open, the eyes again. The night is over, there is no more pain. I was in the darkness, I was all alone. I was in the shadows, when I heard your voice. I was on the edge, when I saw your eyes. The night is over. Once upon a time I was blind, bound up and I couldn't find peace no matter how hard I tried. And then Jesus came and he lived inside.